Bueno, ahí vamos a tener que conversar porque no, a lo mejor la vamos a tener que dejar para después del break, que no sé. Ya, ahí está grabando. Bien. Entonces, yo quería revisar un poquito esto porque nosotros el otro día estuvimos viendo trabajo, eléctrico. Eh, Ya, entonces aquí encontré de alguna vez que enseñé un curso de mecánica y para ir chequeando con ustedes, pero yo quiero que me acompañen y vayan preguntando y diciendo lo que saben, porque muchas de estas cosas las saben, pero quiero que esté fresca, digamos. Este es un ejercicio sencillo. Por ejemplo, un estudiante ahí toma una caja en el punto A, que está en el origen, y la empuja y hasta el punto B. Obviamente, Profesor, no está compartiendo la pantalla. oh. Ya, qué bueno que me avisó al tiro porque grabé, pero no empecé a compartir. Y ahí sí que estoy compartiendo, parece, porque tengo un marco rojo. ¿Ustedes también le aparece el marco rojo o no? Sí, ahora sí. Eso es el marco de, me parece a mí, de compartir escritorio y cualquier cosa que uno comparta. Bueno, entonces, para lo que estuvimos conversando en la última clase, que hay fuerzas que son conservativas. ¿Se acuerdan lo que es una fuerza conservativa? ¿A qué le llamaban fuerza conservativa? A la fuerza potencial que tiene una entidad. Está relacionado con eso, pero hay una definición de fuerza. ¿Cuándo una fuerza se llama que es conservativa? Profesor, fuera de ¿Sí? tema, perdón, de que se, se me olvidó que teníamos la clase a esta hora y puse una prueba para esta hora. ¿Puedo retirarme? Sí, por supuesto. Bien, Oye, veré su la compañero grabación también. después. Lo siento. Ya, está bien. Cuídese. Igual. Chao. Chao. Ya. Entonces, parece que tienen prueba o no, Nicole. No. Pero su compañero dejó la conexión, parece. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, ok. Ya. Entonces, a ver, aprovechemos esto entonces y repasemos esto que yo estaba preguntando, ya estábamos comentando que hay fuerzas que se llaman fuerzas conservativas. Ya, y aprovechemos de repasar esto si ustedes tienen duda, porque esto les va a servir para siempre, digamos. Y el lenguaje de la química también involucra mucho de esto. Entonces, hay un tipo especial de fuerza que se llaman fuerzas conservativas, y es aquella fuerza que el trabajo que hace no depende de la trayectoria. Eso es la definición. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, un estudiante toma una caja y la transporta desde el origen, que le llamamos el punto A aquí, desde el punto A viene arrastrando la caja por el piso hasta el punto B. Obviamente el estudiante tiene que empujarla y al empujarla tiene que hacer una fuerza y el estudiante hace un trabajo entonces porque desplaza a esta caja hasta acá y eso involucra un trabajo, ¿ya? Entonces hay un trabajo realizado por el estudiante. Pero ese trabajo no importa en esta discusión, o sea, ese trabajo no es el foco. Hay otras fuerzas que hacen trabajo también, o si hubiera roce incluso aquí, entonces el roce estaría actuando y haría trabajo cuando
caja se desplaza desde A a B. Tampoco nos interesa. Lo único que va a interesar cuando usted está hablando de la fuerza potencial, por ejemplo, que aquí vamos a estar hablando de la fuerza potencial gravitatoria, es el trabajo que hace la gravedad, ¿ya? Entonces, cuando esta caja, que nosotros en realidad aquí esa es una discusión como partícula nomás, es como para poner ahí, para que se note. Si desplaza esto de aquí hasta acá, el trabajo que hace la gravedad, ¿podrían decir cuánto vale el trabajo que hace la gravedad? Porque el trabajo nosotros ya lo tenemos definido aquí se lo voy a mostrar. El trabajo era cuando veníamos de aquí hasta acá. Esto es otra fuerza, la fuerza electrostática, pero para los efectos es lo mismo, ¿cierto? Es la fuerza que hace es el trabajo que hace una fuerza. El trabajo que hace el campo eléctrico de aquí hasta acá es esto que estaba aquí, la fuerza por el desplazamiento, y lo hemos calculado ahí. Y cuando movíamos las placas las poníamos así, la fuerza iba en diagonal, la fuerza eléctrica. Y nosotros hicimos que esta partícula se moviera sobre la mesa. Entonces, solamente esta componente de la fuerza hace trabajo. Esta componente vertical que está aquí, que es perpendicular al movimiento, esa no hace trabajo, ¿ya? Y eso queda incorporado matemáticamente en esta fórmula. Es el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Porque cuando estos dos vectores son perpendiculares, una fuerza cualquiera, como esta, por ejemplo, que está aquí, la componente I de la fuerza, es perpendicular al desplazamiento. Entonces esa fuerza no hace trabajo, ¿ya? Entonces, cuando las fuerzas son perpendiculares al movimiento, esas fuerzas no hacen trabajo. Y volviendo a nuestro caso, aquí, por ejemplo, la fuerza de gravedad, que es el peso de la partícula o de la caja, actúa hacia abajo. Entonces, no hace trabajo en esta trayectoria. Ahí está la fuerza de gravedad. mg actúa hacia abajo en toda esta parte. Así es que, como el movimiento es horizontal, el desplazamiento es horizontal, estos dos vectores hacen 90 grados. Aquí están. Coseno de 90 es 0. Así que la gravedad no hace trabajo. Ahora, si sigue caminando hasta arriba, o sea, aquí en este caso va a tener que subir si está a cierta altura. Sea como sea, si el estudiante sube en un ascensor, lo que sea. Al final, si la caja es desplazada desde B hasta C, nos vamos a concentrar en el trabajo que hace la gravedad, ya, porque el ascensor podría hacer trabajo también, o una persona que la sube también podría hacer trabajo, pero interesa la fuerza de gravedad. Es lo mismo, es la fuerza por el desplazamiento. Y la fuerza vale mg. Y el desplazamiento es esta altura h mayúscula que está aquí, ¿ya? Y son dos vectores, la fuerza es un vector, el desplazamiento es otro vector, van los dos hacia arriba, entonces el ángulo que hacen los dos es 0. Y entonces coseno de 0 es 1, y le queda simplemente mg, perdón, lo dije mal. La fuerza de gravedad es hacia abajo. Aquí está el mg. Este es el mg. Esa fuerza está hacia abajo, aquí sigue hacia abajo la fuerza. Entonces, la voy a dibujar aquí. La fuerza está hacia abajo siempre. Si usted va aquí, igual la fuerza está hacia abajo, es la misma fuerza. La fuerza está ahí, pero el desplazamiento es hacia arriba. Entonces, estos dos vectores están opuestos. Hacen 180 grados, o sea, 180 grados o pi radianes. Y coseno de pi es menos 1. Entonces, al hacer el producto punto le queda la magnitud de la fuerza, que es mg, la magnitud del desplazamiento, que es el h mayúscula, y el coseno de pi, que es menos 1. Así es que la fuerza gravitatoria hace un trabajo negativo en este trayecto, de aquí hasta aquí, en este desplazamiento, y vale menos mg por h.
¿Se entiende esa parte, señoritas? Sí, profe, sí te entiende. Ya está usted nomás. No llegaron sus compañeros. Ya. Bien, entonces tenemos eso. Ahora veamos otra trayectoria, porque vamos a hacer distintos caminos. Supongamos que sube así, va por una escalera, una escala. Va subiendo así y la lleva del mismo punto inicial al mismo punto final. ¿Qué pasa aquí en este trayecto? Aquí, desde aquí hasta aquí, el trabajo que hace la gravedad es cero, porque ya por lo que discutimos antes. Y de aquí hasta aquí hace un trabajo que es igual que esto, menos mg, pero no por la altura h, sino por esta altura pequeña aquí. Ahora subí una altura L1 nomás. Ya. Hasta ahí lleva un trabajo, un trabajo menos, el trabajo menos mg por L1, hasta ahí, que cuando llegó hasta aquí. ¿Ya? Ahora se desplazó de aquí hasta acá, ahí el trabajo que hace la gravedad es cero de nuevo. Y cuando va desde aquí hasta aquí, ahí hace trabajo. Desde este punto ahí hace un trabajo que es menos mg por este largo 2, esta altura 2. Después hace trabajo 0 y aquí hace menos mg por L3 hasta que llega aquí arriba. Y entonces si usted saca factor común el menos mg, le queda esto que está aquí. Y el trabajo total en esta trayectoria es menos mg y las sumas de todas estas alturas parciales le va a dar la altura h que teníamos al principio. Así que usted se da cuenta que llegamos al mismo resultado, ya sea moviéndonos así, subiendo en un ascensor o subiendo por una escala. El trabajo es el mismo. Y aquí hay otro ejemplo más todavía. Esto usted llega y lo sube por una rampa, desde aquí hasta acá. Y queremos calcular el trabajo que hace la fuerza de gravedad cuando la partícula es desplazada desde aquí hasta acá. Ese es el concepto. Trabajo, fuerza por desplazamiento, entonces hay que ver cuánto vale el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, por la fuerza. La fuerza que actúan varias fuerzas sobre este bloque a medida que sube, en toda esa parte de subida, en la rampa. Una es la fuerza que hace la rampa misma sobre el bloque, porque si no existiera la rampa, el bloque se caería. Hay una fuerza y esa fuerza es normal. La fuerza que hace la rampa apunta así. ¿Ya? Estamos suponiendo que no hay roce, entonces es eso y el peso que va vertical hacia abajo. Y este peso vertical hacia abajo usted lo puede descomponer en dos componentes, la azul que está ahí y esta roja. ¿Ya? Ahora, esta roja con la azul se cancelan mutuamente. Son vectores que tienen la misma magnitud y dirección opuesta. ¿Ya? Entonces, y esta parte azul que está aquí es igual a la hipotenusa por seno de teta. Y la hipotenusa vale mg por seno de teta. Así es que la fuerza que hace trabajo, porque estas dos fuerzas no hacen trabajo sobre el bloque, ¿ya? Y particularmente nosotros estamos interesados solamente en la fuerza de gravedad, así que esto incluso nos sirvió de información, pero ya no lo vamos a necesitar en este problema. Entonces, aquí está la fuerza de gravedad, la descompusimos en dos. Esta componente de la gravedad es perpendicular a esto, hace 90 grados con ese desplazamiento. Todo eso, esos son 90 grados. Entonces, eso no hace trabajo. Y lo que hace trabajo es la parte azul, mg seno teta. Bien, y entonces la fuerza va a venir diagonal hacia abajo. A medida que la persona sube, la fuerza siempre es diagonal hacia abajo. ¿Ya? Aquí la voy a dibujar. Esta fuerza va actuando siempre a medida que sube, no nos quedamos ahí. O sea, sube aquí y siempre hay una fuerza diagonal hacia abajo, siempre. Y va a seguir la misma fuerza diagonal hacia abajo. Entonces la persona va a tener que hacer una fuerza diagonal hacia arriba
para poder subirla. En ese caso, si es igual a esta, la sube con velocidad constante. Si es diagonal hacia arriba pero mayor, entonces la va a subir acelerada. Bueno, ahora, no nos importa la fuerza que hace la persona. Estamos interesados en la fuerza que hace la gravedad. Y la fuerza que hace la gravedad es esto, que es mg seno teta, por el desplazamiento total, que es L, y va a ir esta fuerza, perdón, esta fuerza es mg seno teta, ahí está, L, y este menos g seno teta, ese amarillo, es contrario a la dirección del desplazamiento, porque el desplazamiento fue vertical, o sea, diagonal hacia arriba, y esta siempre fue hacia abajo, diagonal hacia abajo. Así que el ángulo que forman estos dos vectores es 180 grados, y el coseno de 180 es 1. Así es que el trabajo es negativo de nuevo, y vale menos mg seno de L por teta. ¿Ya? Pero antes no había dado ese de allá. Será lo mismo, ¿no? Voy a ir a buscar un poquito de agua. Vengo al tiro ya. Ya, la pregunta entonces es si esos dos términos son iguales. ¿Acaso eso es igual a menos mg por h? Y aquí va a mostrar que sí, efectivamente son iguales. Aquí está que llegamos a que es menos mg por h. ¿Cómo llegamos a eso? Viendo este gráfico, este ángulo θ que está aquí, que es el que nos interesa, es el mismo ángulo que está aquí. ¿Ya? Eso hay un teorema de geometría que nos dice eso. Y es, a ver, tengo una lámina que a lo mejor se la podría mostrar, que yo creo que si eso no lo ha visto, le va a ayudar. A ver, déjeme ver un segundito. Déjeme ir a buscarla. A ver. Un segundo. A ver.
Ya han llegado más compañeras. Bueno, sí, me voy a... no la voy a encontrar tan fácil. Bueno, ah, am, sigamos entonces. Ahí se lo voy a explicar aquí cómo está en el dibujo. Voy a compartir de nuevo. Ya tengo el marco compartiendo. Estos dos ángulos son iguales. Noten una característica. Este ángulo θ está compuesto por este vector rojo y por la vertical. Y este otro ángulo θ está compuesto por la horizontal y esta rampa. Y fíjense que este lado de este θ, este lado horizontal, es perpendicular a ese lado de θ, que es vertical. O sea, este θ amarillo, este es un θ amarillo, digamos, y este es el θ. Entonces, este lado del θ amarillo es perpendicular hacia 90 grados con este lado de este otro θ de aquí. Y este lado del θ amarillo es perpendicular también a este otro lado, que es el otro lado del ángulo θ. Y eso se dice que son dos ángulos que tienen lados mutuamente perpendiculares. Así es que este θ de aquí también vale lo mismo que ese. Así es que en esta ecuación, cuando usted quiere calcular el seno de θ, que es aquí, usted aquí dice, bueno, pero ¿cómo calculo el seno de θ aquí? Porque aquí no sé cuánto vale esto, vale mg seno θ, y no tengo la hipotenusa, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, váyase aquí y lo calcula de esta parte. El seno de θ es el cateto adyacente, que es h, que está ahí, partido por L, que es el largo de la rampa. Entonces el seno de θ es h dividido por L. Entonces introduce aquí h partido por L, ahí está ahí, y se le cancelan las L y le queda menos mg por h. Así que eso es el trabajo hecho cuando usted sube por la rampa. Así es que aquí en este pequeño ejemplo se está estudiando, se está viendo que el trabajo que hace la gravedad vale menos mg por h cuando usa un ascensor aquí, vale menos mg por h cuando también aquí se vea por la escala, también vale menos mg por h. Y aquí si se va por la rampa también vale menos mg por h. Entonces, esa no es una demostración, pero estamos comprobando que efectivamente el trabajo que hace la fuerza de gravedad es independiente de la trayectoria, por lo menos de estas tres trayectorias. Así que nosotros no hacemos la demostración matemática de este tema, pero eso ya para nosotros es suficiente decir sí, la fuerza de gravedad, entonces el trabajo que hace es independiente de la trayectoria. Y entonces por eso le llamamos una fuerza conservativa. Y ahí vamos a ver después por qué se le pone el nombre conservativa, ¿ya? Bueno, ahora, cuando las fuerzas son conservativas, es posible definir una energía potencial asociada a la fuerza, ¿ya? Y aquí en este caso, el cambio que sufre la energía potencial cuando la partícula se mueve desde aquí hasta allá es esto mismo, pero con el signo cambiado. Así que el cambio de la energía potencial es mg por h. Que eso ustedes lo vieron y posiblemente lo recuerdan cuando uno sube algo, si abajo dice que es 0, la energía potencial gravitatoria, arriba, a una altura h, dice que es mg por h. ¿Ya? Así es que esa es la moraleja de este problema de mecánica. Ahora, fíjense que aquí también, esto se los podría mostrar un poquito rápido, porque yo creo que ustedes no... Ustedes me aclaran, ustedes me dicen, por favor, porque en sus cursos de cálculo, ¿en qué van en estos momentos? ¿Qué han estudiado? ¿Han estudiado derivadas ya o no?
Sí, pero es que al menos nosotros recién entramos a derivada la semana. Ya llevamos 3 clases con derivada. Ah, ¿y van a haber integrales? No lo sé. Creo que este año no. Ya, porque eso, pero mire, Tendría que verla. ya, el programa. Pero mire, ya usted también, Porque ¿aló me escucha ahora? Que tenemos la transmisión un poco cortada. sí, profe, mi internet está muy mal, entonces le escuché muy cortado. No sé si a Cortado. mí se me escucha bien. Ya, yo la escuché cortado. Bueno, pero entonces fíjese Mm. que este mismo problema se puede hacer con integrales y son dos líneas, a lo mejor se los muestro igual para que lo tengan ahí. Eh, eh, Fíjese que aquí está una parte vertical nomás, si una partícula se mueve desde aquí hasta acá, cuánto es el trabajo que hace la gravedad. Y, y fíjese que eso se calcula, nosotros ya sabemos que el trabajo que hace la gravedad es menos mg por h, ¿ya? Pero aquí está el cálculo, cómo se hace. Nosotros recién lo hicimos simplemente diciendo, bueno, fuerza por desplazamiento, entonces la fuerza es constante, vale mg, el desplazamiento. H, le queda aquí la integral de la fuerza, ahí está P, apuntando en la dirección menos z unitario, porque la coordenada z va para arriba, producto punto, el vector desplazamiento, y aquí va por cada desplazamiento pequeño. Empieza a subir un dz, otro dz, otro dz, y después suma, como lo hicimos con la escala, pero esto es una escala de pasos, de saltos infinitesimales, de alturas infinitesimales. Y le queda eso nomás, y eso, el signo menos sale para afuera, mg lo saca para afuera porque es constante, lo vamos a sacar para afuera y le queda el producto punto de un vector unitario por el otro. Y esa también era mi duda, si ustedes, yo creo que han pasado producto punto de vectores, que bueno, nosotros ya lo mencionamos en la clase anterior, pero este vector, el z unitario, punto z unitario, da 1, ¿ya? Porque es la magnitud de esto que es 1, por la magnitud de esto que es 1, por el coseno de 0 que es 1. Así que eso queda 1 y le queda un dz nomás. Y sale para afuera eso, mg, y la integral de dz es z. ¿Ya? Eso, bueno, eso lo va a ver en su curso de integrales. Y va desde 0 a h y le queda menos mg por h. Así que eso como un pequeño adelanto para su curso de cálculo, que así después lo va a usar en cosas de, de cualquier curso de mecánica que haga o cualquier otra aplicación. Bien, pero aquí, volviendo a nuestro caso, caso inicial, el trabajo que hace la gravedad es menos mg por h y el cambio de energía potencial gravitatoria es esto con signo cambiado, es más g por h. ¿Ya? Y eso lo estábamos... oh. Esto- estábamos en esta. No, ¿qué pasó con...? Perdón, ¿por qué me salió esto? Se me... no, se me escondieron la... Disculpe.
Ya, esto es lo nuestro. Fue la clase anterior. Bueno, ya tenemos entonces lo que estábamos haciendo nosotros, que se lo mostré recién y se me cerró el archivo. El trabajo ya lo tenemos y ya sabemos eso, y eso lo hemos estudiado hasta aquí. Y después de eso, la última clase estuvimos viendo esto, que tiene que ver con lo que estamos repasando recién. Que la partícula, la fuerza eléctrica hace un trabajo cuando la partícula se mueve de x0 a x, que es igual a la fuerza por el desplazamiento, y aquí lo tenemos, ¿ya? La fuerza Q por E y el desplazamiento. Ahora, cuando la partícula se mueve desde un punto x0 en este caso, a x, cambia su energía potencial eléctrica. ¿Y cuánto cambia? Cambia en esta misma cantidad, pero con un signo cambiado. Hay que poner ahí un menos, esto, y le da menos Q sub 0 E por X menos X0. Eso es lo que cambia la energía potencial eléctrica de la partícula. Así como en delante que estábamos mostrando recién, cuando en la caja se movía una altura h, se desplazaba a una altura h, el trabajo que hace la gravedad era menos mg por h, y la energía potencial gravitatoria cambiaba en más g por h. Así que aquí de nuevo nos aparece el cambio de signo y es la fuerza por el desplazamiento. El mismo concepto. Bien, entonces, cuando aquí ya tenemos esto, cuánto cambia la energía potencial de una partícula. Ahora lo que estuvimos discutiendo en la última clase es que el cambio de energía potencial por unidad de carga nos da, o sea, cuando dividimos nos da el cambio de energía por unidad de carga, que en este caso vale esto. Simplemente se nos cancela el Q sub 0, y eso es el cambio de energía potencial por unidad de carga, ya entre dos posiciones. En nuestro caso, si la partícula iba de una placa a la otra, esto es lo que cambió su energía potencial por unidad de carga. Y a esto en física le damos el nombre de diferencia de potencial entre las dos posiciones, ¿ya? Así que la diferencia de potencial es el campo eléctrico por el desplazamiento, con signo menos, ¿ya? Esa es la diferencia de potencial eléctrico que está aquí. Y ahí le puse el nombre que se usa más corrientemente en física para esto, que es el voltaje. Entonces, volviendo al diagrama, aquí, si la partícula, supongamos que se mueve desde el borde de la placa positiva hasta el borde de la placa negativa, la diferencia de potencial entre las dos placas, o el voltaje entre las dos placas, es el delta U que vimos recién. Eso es la diferencia potencial. Es la energía potencial de la partícula por unidad de carga, ¿ya? Así es que ya podemos entender, si usted tiene dos placas cargadas, que hay un campo eléctrico entre ellas y que hay una diferencia de potencial también, ¿ya? Es otra manera de dar la misma información. Entonces hay una diferencia potencial entre las placas, ¿ya? Esa es algo que vamos a hacer ejercicio en la próxima clase. Y bueno, ahí hay que vean el libro por el momento. Yo ahora aprovecho de preguntarle, ¿ustedes pudieron ver si el libro se podía descargar o no? ¿Cómo les fue con eso?
No, o sea, profe, descargar no. No, pero verlo en pantalla nomás. Sí, en la pantalla lo pude ver desde el computador, porque desde el celular no me abre. Es muy Ya, y pesado. es muy pesado. Pero ¿usted intentó bajarlo del computador o no se atrevió también igual que yo, que no quise bajarlo por temor a que hubiera un virus? Ujú. ¿Por eso? Sí, sí, lo Ya, vi solamente desde la pantalla. claro. ¿Y qué le pareció? Habían cosas que me faltaba traducir, no lo alcancé a ver completo, pero los Ya. ejercicios que mostré en clase, sí, eso sí. ¿Y eso, algunos de esos ejercicios, qué les parecieron difíciles o los podrá hacer? No, bien, o sea, lo entendí con la fórmula, pero aplicarle números, quizá ahí se haga un poquito más fácil. Ah, Cuando uno aplicar. ya le pone números a la distancia. Sí, sí. Pero hay que acostumbrarse a trabajar algebraicamente. Toma un tiempo acostumbrarse. Pero aproveche de trabajar en forma algebraica y al final le reemplaza los números. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, tenemos eso y yo ahí necesito, pero voy a esperar a sus compañeros para la próxima clase eso, que quiero discutir esto. Esto va a ser lo que es un condensador que se le llama en física, o sea, corrientemente, aunque en física también se usa el nombre de capacitor. Vamos a discutir dos placas, como dos láminas de cobre, y las vamos a conectar con una pila. Y vamos a ver qué efecto tiene la pila, ¿ya? Que en realidad eso corresponde a cargar el capacitor, ¿ya? Y vamos a ver que se va a formar al final un campo eléctrico como este. O sea, al principio las dos placas están descargadas, entonces no hay campo eléctrico. Entonces, bueno, y después la va a conectar a través de una pila y se va a crear un campo eléctrico. Y la pila va a ser un trabajo, y entonces ese trabajo va a quedar almacenado entre las dos placas como un campo eléctrico. Entonces vamos a tener que hablar de una energía asociada al campo eléctrico, ¿ya? Ese es un tema que hay que hacer ahí. Y así que eso lo vamos a hacer mañana. Y aquí le voy a mostrar el programa para que no nos vamos a confundir. Entonces hemos visto fuerza eléctrica y campos eléctricos. Y aparte de esto hemos visto ahora trabajo eléctrico, trabajo que hace la fuerza eléctrica y que ahí aparece que la fuerza eléctrica es conservativa y eso nos permite definir una energía potencial eléctrica, ¿ya? Así que en eso estamos en estos momentos. Tenemos la diferencia de energía potencial eléctrica entre las dos placas, que es igual al negativo del trabajo eléctrico, y entonces hay un voltaje entre las dos placas. Cuando conectemos una pila de 1,5 volts, por ejemplo, esa va a producir que se produzca una diferencia potencial entre las dos placas, igual a 1,5 volts. Y se crea una energía dentro de las placas, entre las placas, y la vamos a calcular. Así que, y con eso vamos a estar con esa parte cerrada. Y ahí ahora me quiero pasar un poquito a corriente y resistencia, ¿ya? Entonces, veamos eso. Y, a ver, lo que pasa es que no sé por qué ya, voy a voltaje y corriente. A ver, aquí. Corriente eléctrica, ¿ya? Entonces aquí quiero también, fíjense que esta lámina lo que muestra es un alambre, un trozo de alambre de cobre, por ejemplo. Entonces, esto es como un esquema, un modelo al mirarlo en forma microscópica, ¿ya? Eh, a ver, ustedes que son de química, están familiarizados con los números atómicos,
El cobre tiene un número atómico 29, ¿no es cierto? Y de los cuales tiene 28 átomos que componen capas cerradas. Y hay un último átomo que anda dando vuelta alrededor en la capa que no está cerrada, está abierta. ¿Cómo le llaman en química a ese electrón que está en la capa abierta? ¿Lo han visto eso? No. ¿El que está desapariado? Sí. Que aquí no lo he Claro, dibujado. creo que le decimos así. ¿Ah? Creo que le decimos así, cuando hay un Ah, electrón desapariado. pero, ¿y el electrón de valencia lo han visto? Ah, sí, también. Sí. Eso, a eso apuntaba, que tiene un electrón en la capa exterior, que también se le llama electrón de valencia, entonces. Entonces, pero eso cuando el átomo está solo, están todas las capas cerradas, excepto el último átomo, que el electrón de valencia, que sigue unido al núcleo central, digamos. Pero cuando el cobre se ordena en un alambre, los átomos se ordenan periódicamente, así como están aquí, todos estos circulitos que están, son átomos de cobre que están ordenados periódicamente a cierta distancia, que se llama parámetro de red, la misma, y esto hay que imaginarlo en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, están a una posición fija, digamos fija, es más o menos fija. En realidad, aquí quiere decir, esta rayita que le puse, quiere decir que están vibrando en torno a la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces vibran poquitito. Y el electrón de valencia, que antes estaba aquí en la capa exterior de este átomo, ahora salió a pasear, digamos, por todo el metal, por todo el cobre, ¿ya? Y ese electrón, que aquí lo dibujé, que ya no está pegado a su átomo, tiene distintas velocidades. Y ahora el átomo, como le falta un electrón, en realidad corresponde a un ion positivo. Así que estos circulitos que están con esas líneas, esa rayita ahí, son iones positivos. Y el electrón está acá y van viajando los electrones con distintas velocidades, ¿ya? Y bueno, cuando uno de estos electrones, uno le sigue la pista, lo que pasa es que al final de cuentas llega donde mismo, no avanza. Usted tiene un trozo de cobre así suelto, los electrones adentro se mueven, así como estamos describiendo, pero en el fondo no se trasladan de un lugar a otro, ¿ya? Y aquí, en este caso, nos podemos preguntar qué pasa si este alambre de cobre lo conectamos con una pila, por ejemplo, de 1,5 volts, ¿ya? Lo que va a pasar es que esta pila, que va a tener 1,5 volts, y este es el lado positivo y este el negativo, va a producir una diferencia de potencial entre los extremos de este alambre. Esto que está positivo aquí también va a ser positivo allá, y esto que está negativo, lo voy a marcar aquí, este negativo que está aquí, eso también queda negativo ahí. Y esto que era positivo aquí, por ese lado queda positivo acá. Y aquí podemos hablar en diferentes lenguajes. O sea, uno estaría diciendo así directamente que la pila de 1,5 volts produjo una diferencia de potencial en el alambre también de 1,5 volts. Eso es cierto, ¿ya? Pero eso significa que se ha creado un campo eléctrico adentro del alambre, que está dibujado aquí. Hemos dibujado a un par de flechas nomás. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico, aquí está otro, ¿ya? Y entonces este lado que está positivo, aquí quedó, para que se produzca este campo eléctrico, aquí tiene que haber como toda una zona, esta parte, que tiene cargas positivas. Y los campos siempre se alejan de las cargas positivas. Aquí voy a marcar ahí. Todo esto es positivo, ¿cierto? Aquí, toda esta una zona positiva, están acumuladas partículas positivas en esta parte. Eso es lo que hizo la pila, y eso creó este campo eléctrico interno, y aquí puso carga negativa a esto.
también toda esta parte si quieren, y lo podemos ahí marcar con negativo, igual que esto que está aquí. Y tenemos de nuevo nuestro tema de como las placas. Y las placas que teníamos delante, que están en la otra, esto es lo que va pasando, que uno va haciendo estos diagramas y de repente cambia y se puede confundir. Pero aquí teníamos la placa, pero aquí pusimos, esta placa estaba positiva a este lado y negativa acá. Y el campo siempre sale de las positivas y llega a las negativas. Sale de las positivas y llega a las negativas. Acá es lo mismo. Aquí se queda, esta placa es positiva y esta es negativa ahora, está al revés. ¿Ya? Son ejercicios independientes. Entonces, las líneas de campo salen de la positiva y se dirigen a las negativas. ¿Ya? Así que van hacia la izquierda. Se ha producido un campo eléctrico entonces aquí adentro, al conectar la pila. Y este campo eléctrico tiene efectos sobre estos electrones libres que andan dando vuelta adentro. Ya, tienen efecto. Esos electrones libres ahora cambiaron de nombre, nosotros les llamamos electrones de conducción. Son los responsables de que se produzcan corrientes eléctricas dentro del metal, en este caso, dentro de un alambre de cobre, y esos electrones libres también son responsables de que el cobre sea un buen conductor del calor, ¿ya? Así que nuestros viejos lo que en otro campo se llama electrón de valencia, aquí se llaman son electrones libres, así que y se les llama también electrones de conducción. Bien, ahora entonces como hay un campo eléctrico dirigido hacia la izquierda, los electrones que tienen carga negativa sienten una fuerza dirigida en sentido contrario. Así que estos electrones en realidad van a sentir una fuerza hacia la derecha y eso va a tener un efecto sobre ellos. Y el efecto aquí ya se notó ya. Aquí en este primer gráfico, si uno ve las líneas, eran estas inicialmente. Me voy a fijar en esta, por ejemplo, que está ahí. Está un poquito inclinada hacia la izquierda. Pero cuando le conectamos la pila va a quedar un poquito inclinada hacia acá, porque está sintiendo una fuerza en esa dirección. Entonces su velocidad inicial, que era esta, pasa a ser esta, que tiene un cambio. Y todas van a estar cambiadas así hacia la derecha. Así que si observamos esas dos, esta debería estar inclinada hacia la derecha y esta más larga. Creo que ahí está. Está inclinada hacia la derecha y esta está más larga. Y parece que aquí abajo están superpuestas. Aquí se nota. La inicial, se aplicó la pila, esta quedó inclinada hacia la derecha y esta quedó más larga y todas sufrieron el mismo cambio. Todas se desviaron hacia la derecha, su trayectoria. Así que al final de cuentas, todas estas partículas, el efecto neto que tienen, lo graficamos. ¿Ya? Esto es lo que es la corriente eléctrica. ¿Aló? Estamos perdiendo la comunicación, parece. Sí, parece que se la había cortado, pero ahora volvió. Ah, a mí se me cortó ahora. Bueno. Entonces, bien, ya, vamos a recapitular de nuevo. Ahí tenemos eso. Están sin pila conectada. Los electrones, cada electrón de conducción se mueve libremente en zigzag, pero después de un tiempo vuelve al mismo punto. Ya, eso lo va a encontrar en el libro también, yo creo. Ahí ese no lo chequeé si está en ese libro. Y el efecto es que este campo eléctrico que se creó produce una desviación de las partículas hacia la derecha. Entonces, si usted le sigue la pista a una, empezó aquí, se mueve en zigzag, pero no va a llegar a donde mismo, sino que se va a ver desplazado. ¿Ya? Y ahí está, aquí es lo mismo, pero está superpuesto.
¿Ya? Entonces, estos electrones se mueven con una velocidad de arrastre hacia la derecha. ¿Ya? Aquí puede sorprender un poquitito a ustedes que, por ejemplo, le estamos diciendo que hay una fuerza hacia la derecha. Entonces uno dice, bueno, si hay una fuerza hacia la derecha, hay una aceleración hacia la derecha. Y si hay una aceleración, no podría tener velocidad constante. ¿Ya? En realidad, sí, los electrones se van moviendo en una forma un poquito complicada, van en cada choque, van sintiendo el efecto del campo, entonces describen una pequeña parábola, pero después de un rato estos electrones van a ir chocando con los iones que están en la red fija, ¿ya? Entonces no se mueven tan fácil por aquí, se van moviendo hacia la derecha, pero de repente chocan con estos que están aquí, y eso actúa como un roce, ¿ya? Así que se imagina usted un electrón viajando por dentro del alambre, se va moviendo hacia la derecha, pero ve todos estos iones que están vibrando ahí alrededor de sus posiciones de equilibrio, y eso tiene un efecto de roce y no pueden, se aceleran por poco tiempo, pero ya al final de cuentas en promedio van con velocidad constante, que le llamamos velocidad de arrastre, ¿ya? Eso es parecido a un paracaidista que se lanza de un avión. Al principio cae con una aceleración mg, o se lanza, cuando se lanza la aceleración es mg, pero en el momento que se abre el paracaídas empieza una fuerza del aire, digamos que podríamos decir que es como fuerza de roce del aire hacia arriba, que no le permite seguir acelerando, y al final alcanza una altura máxima, perdón, una velocidad máxima, que es la velocidad terminal, y de ahí ya no acelera más. Así que esto que está pasando dentro del alambre de cobre es parecido a eso, ¿ya? Así es que tenemos muchos efectos microscópicos ahí en un simple alambre conectado a una pila, ¿ya? Y eso me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Y eso es lo que va a constituir una corriente. Eso es una corriente eléctrica, ¿ya? Pero vamos a definir bien. Nosotros vamos a decir que en esto lo que pasa es que los electrones están fluyendo hacia la derecha. No, perdón, aquí los electrones van fluyendo hacia la izquierda, pero la corriente va contrario a ellos, que es hacia la derecha. A ver, espérese. Lo dije al revés de nuevo. Allá. A la izquierda. Ya. Muy bien. Ahora, se le perdió, parece, la señal de nuevo. ¿Volvió? No, profe, sí se escucha bien. Se escucha bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí, seguimos? ¿Sí? ¿O una antes? Ya, vamos a seguir entonces. Entonces, aquí en este caso vamos a hacer un modelo, y como pasa siempre, ahora lo vamos a hacer como más sencillo, en vez de fijarnos en ese alambre que quería simular un poquito con más detalle. Pero aquí supongamos que tenemos un alambre que las partículas, los portadores de carga, son todos positivos, ¿ya? Son partículas cargadas, son positivas, y se están moviendo así como se indica ahí. Entonces, queremos calcular cuánto es la corriente, y aquí nos queda más claro qué es lo que significa la corriente eléctrica. Ya es una medida de lo que estamos describiendo. Estamos en este momento dando un método para definir la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, hay dos cosas que tenemos que aclarar primero. Tenemos un alambre, ya lo cortamos, así, ¿ya? Eso le hacemos una sección, seccionar algo en este sentido, porque vamos a hablar de sección transversal,
y quiero que eso nos quede más o menos claro. Seccionar algo es sinónimo en este caso de cortar. Entonces usted lo corta, hace una sección así. Una sección transversal significa que es perpendicular al eje aquí. Así que lo tiene que cortar así, haciendo 90 grados con el eje. El eje está aquí. Lo corta en 90 grados y lo que obtiene usted ahí es un corte transversal. Porque también lo podría cortar oblicuo y eso le daría otra área. Entonces lo cortó transversal y tiene una sección transversal de cierta área. Por ejemplo, esto puede ser 20 milímetros cuadrados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante ahí. Y la corriente va a ser el número de portadores de carga que cruzan esa superficie por unidad de tiempo. O sea, usted se pone a mirar aquí y van pasando los electrones, o estas cargas positivas en este caso que estamos discutiendo, van pasando estas cargas positivas, y si pasan 20 en un segundo, entonces usted dice que hay una corriente de 20 cargas por segundo. Así, si no le dicen qué unidades tiene ni nada, ese sería el concepto. Ahora, si le dicen que son electrones, entonces pasan 200 electrones por segundo, por ejemplo. Ya, eso sería la corriente. Tantas cargas por unidad de tiempo. Eso es lo que cruza el alambre, esta sección transversal. ¿Ya? Y entonces, simplemente esa es la definición de carga. Ahora, las cargas en el sistema internacional la medimos en coulomb, y un coulomb es del orden de 10 elevado a 19 electrones, o sea, es una cantidad enorme, ¿ya? Bueno, entonces, la corriente es al ritmo que cruzan los electrones, digamos. Así lo podemos decir bien. Esto si quiere, que esta es la derivada que usted está estudiando ahora, esto le da una información, la derivada, de cómo está variando esta cantidad con respecto al tiempo. Es como también se le llama la tasa de variación, o el ritmo con que está cambiando la variable Q en este caso. ¿Ya? Bien, y ahí entonces en el Sistema Internacional de Unidades, la corriente se mide en amperes, y un ampere es un coulomb por segundo. Y un coulomb, como decíamos, es aproximadamente 10 elevado a 19 electrones. ¿Ya? Eso en realidad es la carga elemental, digamos. Así que ahí hay que tener cuidado con un signo menos. Ya. Así que aquí está en símbolos. Un ampere igual a un coulomb por segundo. El ampere tiene que escribirlo con una A mayúscula, pero el nombre de la unidad, que es ampere, que se escribe con minúscula, aunque corresponde al apellido, ¿no es cierto?, de un físico. Pero siendo el nombre de una cantidad física, de una unidad física, se escribe así con una A minúscula nomás. Pero tiene que simbolizarlo con una A mayúscula. Lo mismo para coulomb. Se escribe con una C minúscula aquí, pero es una C mayúscula allá. Y el segundo tiene que escribirlo con una S, no con C o tenemos la corriente, y que es cuántos electrones cruzan una sección transversal del conductor. Y aquí vamos a ver que esta corriente la podemos relacionar con cantidades microscópicas dentro del alambre. Y ustedes, los químicos, están acostumbrados más que otras carreras con unidades microscópicas, digamos. Y aquí, por ejemplo, si tomo este elemento de alambre de una longitud de X, veo cuántos electrones están contenidos aquí, o cuántos portadores de carga en realidad en este caso. Entonces, ¿cómo calculo los portadores de carga? Si tenemos la densidad de carga, tantas
portadores por unidad de volumen y lo multiplicamos por el volumen, eso me va a dar el número de portadores total. Entonces, el volumen de esta pequeña sección del cilindro es la base del cilindro, que está con una A mayúscula de área. Esta A significa área en esta parte, ¿ya? Y por la altura del cilindro, si quiere, que es el de X. Así es que, y el de X es la... Aquí está puesto. Bueno, aquí está el de... A ver, veámoslo aquí. La carga que está contenida aquí es un dQ, es el número por unidad de volumen, por el volumen, que es A de X, y la carga de cada una. Y si después dividimos por dt, nos queda de X a dQ a dt, que es cómo varía, a qué ritmo cruza la sección transversal esta carga, vale nqa por dx a dt. Y este dx a dt es la velocidad de los portadores de carga. Así es que así uno tiene, esto lo tiene que ver y lo vamos a conversar más adelante igual. Estas son las cantidades microscópicas. La densidad de partículas o densidad de cargas, la carga de cada una, y el área de la sección transversal y la velocidad de arrastre. Este de X a dt es la velocidad de arrastre que comentábamos delante. Así es que esa es una mirada bastante concisa, digamos, de lo que es la electricidad ahí. Este efecto eléctrico en el alambre de cobre. Ahí podríamos conversar de varias características de esto. Una, por ejemplo, esa velocidad de arrastre, la velocidad con que los electrones se mueven, se pueden calcular. Y por ejemplo, aquí hay un cálculo bien conciso de un alambre de cobre, por ejemplo, de una sección transversal de área 3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, o sea, serían, bueno, y la corriente de Ampere, ¿ya? Y usted puede calcular cuál es la velocidad de arrastre de esos portadores, ¿ya? Y bueno, eso aquí lo podemos ver, pero este es un cálculo que me gustaría que lo vieran en este ejemplo del libro. Ya, no lo vamos a hacer ahora. Así que lo que les quiero llamar la atención es que los electrones dentro de un alambre de cobre, así en su pieza donde está, usted prende el interruptor y los electrones se mueven a esta velocidad, 10 a o menos 4 metros por segundo. O sea, es 0,2 0,2 milímetros por segundo. Claro, o sea, en cada segundo avanza re poco. O sea, imagínense, 10 a la menos 4 metros. 10 a la menos 4 metros. Son 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. Es 10 elevado a menos 1 milímetro, una décima de milímetro por segundo. Así es que para recorrer desde el interruptor a la ampolleta serían varios segundos, ¿no? Y en realidad cuando uno prende el interruptor y la ampolleta se enciende prácticamente instantáneamente. Así es que eso nos va a llevar a otro tema después, más adelante, que vamos a ver en el libro, que son el tema de ondas, ¿ya? Así que lo quise mencionar nomás para ir introduciendo el concepto, y más adelante vamos a tener que ver eso. Bueno, así es que... ¿Alguna pregunta, algún comentario?
No, profesor, pero está complicado. ¿Está complicado un poquitito? Sí. Coménteme algo, a ver si algo que le llamó la atención, cualquier cosita así, porque no sé si seguir con la matemática, que es un poquito más pesada. Entonces, eh, si tiene alguna duda, algo que o sus compañeros que están, a ver, no, ¿están todavía o no? Sí, hay. ¿Alguna duda? Aquí hay más auditorium ahora. No, más que nada, como con las fórmulas que se usan, hay que irse acostumbrando. Yo Ya. creo, Ujú. eh, yo creo que vamos a tener que hacer algunos pequeños ejercicios. ¿Ya? Sí. Eso, sí. Aquí fíjese que uno, mira, si nos relajamos un poquitito, porque hay que ir como armando, y esto depende un poco también de cómo están ustedes, y ustedes pueden cambiar mucho de una clase a otra, porque si introducimos el vocabulario y hacemos un poco de ejercicio, y ya se familiarizan rápidamente. Entonces aquí una cosa que vamos a mantener, por ejemplo, en mente de esta parte, quizás para mañana, va a ser esto, que aquí teníamos el alambre de cobre al principio sin ninguna conexión, un trozo de cobre. Te lo tiene en su mesa y no hay nada extraordinario, ¿cierto? Pero cuando usted le conecta una pila, esto como un pequeño resumen sin fórmula, le conecta la pila y ¿qué es lo que pasa? Que la pila, que es de 1,5 volt con polo positivo a un lado y negativo al otro, queda también esta parte al mismo potencial que la pila, así que llamémoslo así positivo, queda todo al mismo potencial, que vamos a tener que conversar un poquito más de eso, y acá queda el mismo potencial. Así que si usted toma un voltímetro, aquí va a medir 1,5 volts, ¿ya? Posiblemente ustedes no han hecho ese experimento, no conocen un voltímetro, yo se lo estoy mencionando sabiendo eso, ¿ya? Pero es como un aparato, te llega, toma, mide ahí 1,5 volts. Si toma el mismo aparato y lo pone en los extremos del alambre, también le va a marcar 1,5 volts, ¿ya? Así que alguna vez que se presente y tengan un voltímetro a mano, pueden chequear alguna cosa parecida. Y eso significa simplemente que hay un campo eléctrico adentro del cobre, y eso va a hacer que afecte a los electrones de conducción que andan dando vuelta aquí. Y eso, los electrones van a sentir una fuerza contraria al campo porque tienen carga negativa, ¿ya? Así que al final de cuentas estos electrones van a estar contrarios al campo moviéndose para acá, ¿ya? Y entonces, bien. Y después de eso, vamos a ver qué es lo que pasaría y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre otro problema, que lo voy a dibujar aquí mismo para verlo, voy a ensuciar un poquito esta lámina. En vez de un alambre de cobre, vamos a poner eh, la pila conectada, pero a dos placas. Esta misma pila la vamos a introducir, vamos a conectarla en este problema aquí. ¿Qué pasará? En estas placas vamos a colocar aquí, eh, no me da esto ahora. Ah, no está aquí. ¿Qué pasó? Cerrar eso. Se puso lento de nuevo. Entonces, bueno, estoy esperando que la rueda me dé el tiempo. Eh, sí, ahí. ¿Qué no me da la señal esa? Sí, ahí está la rueda. Ahí ahora. Ahí va. Ahora tengo. Entonces, si esto, por ejemplo, llego y tomo un alambre, voy a poner una pila aquí, o ya voy a poner el polo positivo ahí, y para allá la pila, y después, perdón, lo conecta
eso ahí por un lado y lo otro por acá. Este es el lado positivo. Aquí, bueno, aquí ya están cargados, aquí está cargado positivo, entonces en realidad la pila esta, en ese caso ya está cargado ya. Entonces tendría que haber cargado con el lado positivo de la pila a este lado. Ya, ahí me quedó más bonita la pila. Ahí. Entonces el lado positivo aquí y se cargó positivo allá y acá quedó negativo, negativo con negativo. Y lo que pasó ahí, que también, si aquí tenía 1,5 volt, aquí quedó 1,5 volt. ¿Ya? Pero aquí en este caso la diferencia, hay un campo eléctrico entre medio, siempre dirigido de la positiva a la negativa, pero aquí no hay electrones libres, aquí está vacío entre las dos placas. Entonces un caso distinto al anterior. Y entonces aquí en el alambre se produjo un transporte de carga desde aquí, pasando por esto, hasta el otro lado. Y fueron depositándose carga. Eso lo vamos a ver mañana. Y entonces al conectar la pila, usted produce una corriente a través del alambre y le queda conectado al capacitor. Ahora los capacitores, usted los ve por ejemplo en una máquina fotográfica, el capacitor almacena energía y cuando usted dispara el flash, se descarga el capacitor y le da la luz. ¿Ya? Eso hay que pensarlo un poquitito ahí en detalle. Entonces, un capacitor, que sería esto en ese caso, también es algo, un dispositivo que puede almacenar energía. La pila es otro dispositivo que también puede almacenar energía. Entonces, estamos construyendo eso, ¿ya? Y eso es lo que aquí en su programa, en el segundo punto, aparece. Energía eléctrica y capacitancia. Entonces aquí nos están diciendo, bueno, estudiemos capacitores, estudiemos la energía que se acumula en el capacitor cuando lo cargamos. Y eso es lo que le estaba describiendo recién. Y acá está corriente eléctrica y la resistencia. Eso es lo que estábamos hablando antes. Conectamos la pila, por ejemplo, y se produce una corriente y hay una resistencia porque todos los iones que están fijos se están vibrando y eso frena el paso de los electrones. ¿Ya? Así que estamos tratando de construir todos estos dos capítulos aquí en una forma paralela, digamos. Así que le exijo un poquitito a ustedes, pero estamos en eso. Y aquí vamos a hacer entonces unos circuitos de corriente sencillos. ¿Ya? Y toda esa es la parte de la parte de electricidad en este curso. Así que ya la próxima semana, entre mañana y los 2 días siguientes, yo creo que vamos a ir terminando con este capítulo. ¿Ya? Y después ya pasamos a magnetismo. Así que ahí empezamos a hablar de imanes. Así que aquí estamos hablando de capacitores, ahí, de resistencias, de corriente. Esos son nuestros lenguajes. ¿Qué les parece el plan? Y en el libro, bueno, no saqué, a lo mejor le podríamos echar un pequeño vistazo al libro en los últimos 3 minutos. A ver si lo tengo a mano. Espero que no se demore mucho en cargarse. Bibliografía, debería estar aquí. El College Physics. Ya. Si tenemos suerte, mire, ahí nos está tirando el libro al tiro, parece. Entonces me voy a ir aquí a fuerza eléctrica. Aquí fuerza eléctrica y el campo eléctrico ya nos olvidamos, ya lo pasamos. Estamos en este capítulo de energía eléctrica y capacitancia. Bueno, no es que nos olvidemos del primero, pero no lo quiero ver ahora, ¿no es cierto? Pero para guiarlo a usted, ahí está. Aquí está esto, ahí. Diferencia de potencial y potencial eléctrico.
Están las dos placas, el campo, el trabajo que hemos visto. Aquí lo voy a agrandar un poquitito porque si no, no va a ser muy amistoso esto. La diferencia de potencial. Y hay cosas, pero que tienen que distinguir ahí cosas que son accesorias al principio y ir por el esqueleto y el trabajo. Ya, ahí está, ya, ahí hay un problema de conservación de energía que está todo relacionado con esto. Y entonces, ahí están los números. El potencial eléctrico, que ya hoy día el cambio de la energía potencial por unidad de carga. Eso es la diferencia de potencial, el delta V, o voltaje también que le llamamos. Y hay ejemplos. Ya, y aquí hay lo mismo, pero está... Esto tenemos que ver si nos complica o no, y si nos complica nos saltamos esa parte un poco. Ya, está ahí. La corriente, a ver dónde viene la corriente aquí, llevo un pequeño vistazo. Todavía no va a aparecer. Va a venir en el otro capítulo aquí, corriente y resistencia. Aquí estamos en la página 544 a la 568. Corrientes y resistencia, que es lo que estamos también conversando hoy día. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Ahí es lo que estábamos hablando. ¿Cuántos carga cruza un área transversal? Una sección transversal de área A. Ahí están los mismos, ahí hay unos dibujos, digamos, que ayudan. Aquí está el camino en zigzag que estamos hablando. Y ahí hay aparatos para medir. Bien, dejémoslo hasta aquí por ahora. Seguimos mañana entonces. Si no hay preguntas, podemos parar la discusión. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Sí, por el momento voy a voy a detener la grabación. Llegaron bastantes. ¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Tenían alguna prueba hoy día? Algunos parece. Ya, qué bueno. Llegó más de la mitad del curso. Me tenía preocupado al principio de tener grabación. Ya.